Playas, días de sol, mucha historia en sus calles y una oferta gastronómica impresionante nos esperan en Málaga. Te llevaremos en un recorrido por los imprescindibles de esta ciudad. Acompañantes de viaje, seguimos con esta guía para visitar España. Bienvenidos a Málaga. Les contábamos en los videos de Almería que desde Barcelona habíamos volado al aeropuerto de Málaga y allí habíamos rentado el coche para comenzar el recorrido que nos llevaría por varios lugares del sur de España. Hoy vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad que nos recibió a pleno sol. ¿Qué ver en 2 días en Málaga capital? ¿Comenzamos? El itinerario que marcaremos acá es para hacerlo en 2 días, pero si dispones de uno solo, habrá que adaptarlo y dejar solo los imprescindibles. Comenzamos por una caminata por la calle Larios. Es la calle y paseo comercial más importante de la ciudad. La cantidad de turistas que vemos sobre la misma es impresionante. La misma se viste de fiesta para la Navidad. En el mes de octubre, cuando fuimos nosotros, ya estaban preparando todo el alumbrado para la ocasión. La calle comienza en la Plaza Constitución, en donde encontramos a la Fuente de Génova. Acá también está el Café Central, uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. Como siempre, no nos cansamos de repetir que cuando llegas a una ciudad quizás estés un poco como perdido de por dónde comenzar o cómo conocer la historia de la misma. Y te recomendamos, como tantas otras veces, hacer ese primer encuentro con esa nueva ciudad con un free tour. También siempre te decimos que es solo el comienzo, que no es que con los mismos cubres todo lo que tienes para ver, pero siempre son una muy buena opción. Para los que no lo saben, son tours caminando en donde el guía te llevará en un recorrido de unas 2 horas por la ciudad y luego de terminar dejarás una propina acorde a lo que el tour te haya parecido. Puedes hacer la reserva de manera online con anticipación y luego te unirás al tour el día elegido al horario indicado. En este recorrido por sus calles, rodeados de mucha gente, disfrutando de sus bares, de sus paseos de compras, del buen clima, llegamos al otro imperdible de Málaga, su catedral. La Catedral de la Encarnación de Málaga, situada enfrente a la Plaza del Obispo, es considerada entre las obras renacentistas más valiosas de Andalucía. Su proceso de construcción comenzó en 1525 y finalizó en 1782, aunque de forma inconclusa, faltándole construir, entre otras cosas, la segunda torre, lo que le ha dado el sobrenombre de la Manquita. Vale la pena visitar su interior, si bien ya el exterior es maravilloso de ver. El horario para la visita cultural es de 10 a 18 horas de lunes a sábado y de 14 a 18 horas los domingos. El costo de la entrada es de 6 euros. Como siempre les digo, los precios y datos de visitas van cambiando con el paso del tiempo, así que siempre encontrarán la información actualizada en el blog. Va este dato tanto para este video como para otros que estén viendo mientras están armando sus viajes. En
la Plaza del Obispo encontramos el Palacio Episcopal. Se puede visitar su interior, en el mismo hay una colección de arte. El costo de la entrada es de 4 euros. ¿Continuamos la caminata? Dirigiremos nuestros pasos hacia el Teatro Romano. Más adelante en el video les voy a mostrar el hotel donde nos alojamos. Como hacemos siempre, les mostramos el hotel, lo que nos salió, la zona en que está ubicado. Pero ahora continuamos con el recorrido. Al llegar, obtendrás la vista de la Alcazaba con el Teatro Romano a sus pies. Pero antes de entrar al teatro, iremos a un rinconcito entre el cine y el teatro que como turista te gustará descubrir. Nos encontramos acá con el clásico cartel de la ciudad para fotografiarse y llevarnos el recuerdo de nuestro paso por la ciudad. El Teatro Romano de Málaga es el principal vestigio conservado de la presencia romana en la ciudad. Fue construido en los primeros años del siglo I después de Cristo. La entrada es gratuita y el horario es de 10 a 18 horas de martes a sábados y los domingos hasta las 16 horas. A partir de acá visitaremos los dos imperdibles de Málaga. Si solo dispones de un día, no te pierdas estas visitas. Son la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Empecemos por la obtención de las entradas, que lo harás en las máquinas expendedoras que encontrarás a la entrada de la Alcazaba. Tienes dos opciones de entrada: solo Alcazaba o combinada Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, ahorrando algo en esta última opción si piensas visitar ambos. A nosotros nos ahorró también la cola de la taquilla que encontramos al llegar al castillo, ya que al tener la entrada ya sacada fue solo presentarla y pasar. La Alcazaba es de época musulmana, está situada a los pies del monte Gibralfaro, donde está el castillo defensivo árabe al que estaba unido por un pasillo resguardado por murallas llamado la Coracha. Fue construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes, a instancia del rey de taifas bereber de Granada, Badis. El precio de la entrada es de 3,50 € solo Alcazaba, o la combinada, como decíamos, con el Castillo de Gibralfaro, 5,50 €. La entrada a la Alcazaba es gratis los días domingo a partir de las 14 horas. El horario de visita es de 9 horas hasta 18 o 20 horas dependiendo de la temporada del año. La recomendación es que la visites a primera hora de la mañana, a las 9 cuando abre, para encontrar poca gente, porque son lugares, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro, de mucha concurrencia, y entonces de mañana sabemos que siempre demoran un poquito en llegar los turistas y ahí tenemos esos impresionantes monumentos prácticamente para nosotros solos y podemos hacer unas lindas fotos, podemos disfrutarlo más, caminar, tener las vistas con más tranquilidad.
este recorrido le dedicamos bastante tiempo. La caminata por la Alcazaba, con el sonido del agua que te acompaña y las hermosas vistas hacia la costa, hacen que quieras seguir disfrutándolo. Si te gustan los recorridos por este tipo de construcciones árabes, te dejamos en la descripción la que hicimos por la Alcazaba de Almería. Luego de este hermoso paseo, en nuestro caso emprendimos caminando la subida hacia el castillo de Gibralfaro. El castillo de Gibralfaro es el otro de los imperdibles de la ciudad de Málaga. Tienes dos maneras para subir al mismo. Puedes hacerlo a pie o en autobús. En autobús es la manera más cómoda, ya que la subida demanda un poco de esfuerzo físico. Es el autobús número 35 y tiene una frecuencia cada 30 minutos aproximadamente. El costo es de 1,50 €. Por más información, como siempre, se las dejo en el blog. Luego puedes bajar andando si prefieres, ya que la bajada será más fácil. Aunque no lo tuvimos en cuenta entre las opciones, está de más decir que puedes subir en el automóvil también si ya cuentas con el mismo en la ciudad. Arriba tienes un pequeño parking como para dejarlo. Y por último, andando. Esta es la manera en que lo hicimos nosotros. Es un poco cansador, pero llegas primero a un mirador con muy lindas vistas y luego accedes al castillo. Lleva alrededor de unos 20-30 minutos caminando, siempre en subida. Recuerda llevar calzado cómodo y agua. El precio de la entrada para el castillo es de 3,50 €, pero como ya te dijimos, puedes sacar la entrada combinada con la Alcazaba por 5,50 €. El horario es de 9 a 18 horas o 20 horas, dependiendo de la temporada. El castillo de Gibralfaro está ubicado sobre el monte del mismo nombre. Se trata de una fortaleza musulmana edificada en el siglo XIV después de Cristo para albergar a los soldados y poder controlar los accesos a la capital tanto por tierra como por mar, y como apoyo a la Alcazaba por la que estaba unido por la coracha. La coracha de la Alcazaba era una construcción compuesta de dos muros paralelos, creando un pasillo entre ellos. Su función era unir la Alcazaba con el castillo de Gibralfaro. La edificación estaba proyectada para el paso de las tropas de una fortificación a otra de forma segura. Como verán en las imágenes, la vedette en este paseo son las vistas, las mejores de la ciudad. Y también verán que al haber avanzado la hora ya hay mucha más cantidad de turistas. Cuando alcanzamos la cima había una cola considerable en taquilla para acceder al castillo. Muchas personas optan por hacer esta visita primero, arribando en autobús, y luego solo emprender el descenso caminando y hacer la visita a la Alcazaba. Diferentes opciones para hacer este recorrido. Y ahora, cambiando el rumbo de las visitas, nos vamos a la bahía de Málaga, al paseo marítimo y a la Malagueta. Smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done. ¿Qué vamos a ver acá? En un paseo por la costa, veremos la famosa playa de la Malagueta, el faro, la farola de Málaga, con todos los restaurantes que hay en el trayecto. Es un paseo muy distendido, tanto para saborear en algún chiringuito las comidas típicas de mar, como los espetos de sardinas, como para darnos unos baños y tomar sol en sus playas.
No hay más recomendaciones para este recorrido que disfrutarlo y hacerlo a la hora en que te guste aprovechar del sol. Si coincide con el mediodía, hacer una parada para comer puede ser una muy buena opción. Recuerden que todas estas opciones es conveniente dividirlas en al menos 2 días. Si tienes más, mejor, pero al menos 2 para poder hacer todo tranquilamente. Y dejando atrás este paseo costero, volvemos nuestros pasos hacia la ciudad y nos vamos a su mercado, Mercado de Atarazanas. Saben, si han visto en los otros videos, que a mí me encanta recorrer mercados. Así que ahora nos vamos a uno de los mercados más icónicos de Málaga, al Mercado Central de Atarazanas. Este sitio es de obligada visita en Málaga. El recinto dispone de varios bares y restaurantes donde poder deleitarse con los sabores, texturas y colores de la gastronomía malagueña. El horario es de lunes a sábados de 9 a 14 horas. Los domingos permanece cerrado. Lo que hoy en día se conoce como el mercado de abastos más importante de Málaga, en sus inicios fue el principal astillero nazarí de la zona en la época de Mohamed V. De aquella atarazana solo se conserva el arco de la fachada principal, declarado como monumento importante de gran influencia histórica y artística. Podrás encontrar puestos que ofrecen excelentes carnes, quesos, pescados y mariscos frescos de diferentes zonas pesqueras, frutas de temporada, especias que hacen un maravilloso regalo a los sentidos. El mercado dispone de varios bares y restaurantes donde poder hacer una parada para poder deleitarse con la gastronomía malagueña. Hablando de gastronomía, nos vamos a un par de lugares en donde comer o tomar algo en la ciudad. El primero es el bar El Pimpi. Fue fundado en 1971
Su nombre hace referencia a la figura del Pimpi, un personaje popular malagueño que ayudaba a las tripulaciones y pasajeros de los barcos que llegaban al puerto de la ciudad. Actualmente la bodega es un punto de encuentro de famosos, tanto malagueños como visitantes, un lugar pintoresco para visitar. Y al otro lugar que iremos es a una vinería, antigua casa de guardia. Fundada en 1840, es una típica taberna situada en la Alameda principal, en donde probar unos vinos y encontrarse con que aún hacen la cuenta de lo que consumes con tiza sobre el mostrador, como en los viejos tiempos. Un lugar más que pintoresco. Antes de seguir el recorrido por la ciudad y ver algunos lugares más para visitar, les contaré del hotel elegido. Fue el Carlos V Málaga, con una buena ubicación céntrica desde donde llegas caminando a todo lo que hemos visto. Es muy sencillo, tiene parking casi enfrente si vas con el coche. La habitación doble sin desayuno en el mes de octubre tuvo un costo para nosotros de 75 euros. Al no tener el desayuno incluido, lo hicimos siempre en las inmediaciones y no en el hotel, así que no podemos decir cómo está. Fue nuestro elegido, pero tienes mucha oferta de hoteles en la ciudad. El pintor Pablo Picasso era malagueño. Encontramos en la ciudad, más precisamente en la Plaza de la Merced, la casa del mismo. Se puede visitar, el horario es de 9 a 20 horas y el costo de la entrada para la casa es de 3 euros y agregando la sala de exposiciones, 4 euros. Recorran también la Plaza de la Merced, que es muy bonita. Y encontramos también en la ciudad el destacado Museo Picasso. El horario de la visita es de 10 a 18, 19 o 20 horas, dependiendo de la temporada. Y el costo de la entrada es de 9 euros. Dejo más información en el blog para todas las visitas acá nombradas. Yendo tras los pasos de Picasso, se puede visitar también la iglesia de Santiago, lugar en donde fue bautizado, y aprovechar a ver el interior de la misma, que es la iglesia más antigua de Málaga, y aparte es muy, pero muy bonita. El recorrido por Málaga puede seguir visitando bares, restaurantes, que hay muchos y muy buenos. Acompañantes de viaje, esperamos que esta guía para preparar la visita a la ciudad de Málaga les haya servido de ayuda. Seguiremos los siguientes videos por la Costa del Sol y otras ciudades malagueñas. Si el video te ha gustado y te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte, compartirlo y darle like.